Finalmente ayer se leyeron los alegatos tanto de la Fiscalía como de la defensa en lo que se denomina la causa Brusa 2. Es una causa penal que se lleva adelante por violación a los derechos humanos, que tiene a 6 detenidos. Obviamente al principal es a Víctor Hermes Brusa, y hoy a las 12 del mediodía va a ser transmitido a través de la página web. Se invita a toda la ciudadanía porque se va a leer la sentencia del Tribunal Oral. El gobierno santafesino en ese sentido colabora con la justicia federal en varios aspectos en este procedimiento. Se acompañó en la asistencia y protección a testigos, a querellantes y a sus patrocinantes a través de lo que se llama el programa de testigos y querellantes de Santa Fe. Sobre la causa, el tribunal está integrado por los jueces y juezas Jorge Venegas Echagüe, Omar Paulucci y Lilia Carnero. Se encuentran imputados Víctor Hermes Brusa, que está detenido en la capital, aquí en la unidad penal número 2, Juan Calixto Perizotti, que tiene arresto domiciliario, Héctor Romeo Colombini, que fue fallecido ya, también fallecido Mario José Facino, Eduardo Alberto Ramos Campañolo, detenido actualmente en el Instituto Capital también, Unidad Penal 2, y María Eva Aevi, que está detenida en la Guardia de Infantería Reforzada de la Policía de Santa Fe. Se los imputa por asociación ilícita en perjuicio de 14 víctimas. Insistimos, el dictamen de la sentencia está previsto para hoy a las 12 del mediodía. Bueno, y precisamente está con nosotros Horacio Cautaz, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, es un día especial, ¿no? Sí. Arribamos a una nueva causa, digamos. Sí, va a ser la sentencia número 14 de la provincia desde el 2009. Ya más del 10% de los juicios del país se realizaron en Santa Fe. Y como todo, digamos, cada vez que hay una sentencia, renovar las esperanzas, las expectativas sobre qué finalmente dicte el tribunal. Y bueno, viendo que es un proceso que es inexorable, que continúa, que prácticamente nos hemos acostumbrado a tener el inicio de alguna causa, que hay causas hoy en Rosario, que hay causas en San Nicolás, y bueno, a la espera de esto, que si bien es un desprendimiento de esa primera causa Brusa 1, y que fue allá por el 2009, tiene que ver también con terminar con esta parte. La gente, y me imagino que sobre todo a partir de que han pasado más de 30 años, a veces se los escucha decir, bueno, ya está, terminemos con esto. Es un discurso bastante fácil de digerir, por otra parte. Acabemos, es el pasado. Vale la pena que volvamos a respondernos por qué tiene sentido que la justicia actúe sobre estos casos, sobre todo por las víctimas, ¿no? Y también porque prestan antecedentes. Yo creo que hay un montón de motivos por los cuales hay que hacerlos necesariamente a los juicios y que hay que hacerlos con todas las garantías. Yo creo que no puede haber una democracia sustentada en la impunidad, y mucho menos de los más graves delitos que se cometieron. El proceso argentino en esto es visto por todo el mundo con mucha atención, y además obviamente hay un valor para las víctimas. Las víctimas piden justicia, las víctimas estuvieron 30 años pidiendo justicia, siempre en forma pacífica. Se han cruzado con sus represores miles de veces aquí y en el resto del país, y nunca hubo anécdotas muy escalofriantes, ¿no? En supermercados, en ascensores incluso. Y nunca hubo un solo hecho de violencia o de intento de justicia por mano propia. Y insisto, digo, no podemos sustentar la democracia sobre valores como la impunidad, digo. Entonces creo que no hay mucha explicación que dar, y además, digo, también es un debate que también es actual. Digo, tenemos un desaparecido en democracia vinculado a los juicios, seguimos teniendo amenazas, seguimos teniendo pintadas, y creo que es saludable para un país que tengamos estos juicios. Obviamente también es saludable que tengan un fin, esto sin que sea un punto final o uno tácito, sino que se continúen con las causas, se terminen. La justicia finalmente es el único modo de cerrar los asuntos, ¿no? Que se abarque la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de imputados. A ver, digo, me parece que si hoy tenemos juicios a 30 años, porque la sociedad argentina todavía exigía que hubiese juicio y castigo, porque si no, digo, a 30 años no seguiríamos teniendo ningún tipo de... Sí, alguien dijo hace poco, el único punto final posible es el último punto final de la última sentencia, y me parece que ahí está, digamos, el... Sí, además digo que hay algo muy notable, digo, a nadie se le ocurre pensar que había que dejar de juzgar a los nazis, o a nadie se le ocurre pensar, o nadie dice que hay que terminar con el holocausto, o digo, me parece que esta discusión que se da en este país no se da en otros lugares, y me parece bastante notable en ese sentido. Bueno, a las 12 se lee la sentencia del juicio Brusa 2.
Pero lo invitamos a Cautaz por otro tema, porque es un tema aún más delicado no, pero tiene que ver con la realidad, con la coyuntura. Hay una situación muy compleja en el marco de lo que es la justicia santafesina. El defensor general de la justicia del nuevo sistema procesal penal de Santa Fe, el doctor Gabriel Ganón, fue acusado por discriminación a partir de un conjunto de Twitter que envió y en el que descalificó al doctor Rafael Gutiérrez. Leo algunos Twitter para que ustedes entiendan, si no lo saben, que emitió Gabriel Ganón, defensor general sobre el presidente de la Corte. Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte, su prestigio se deteriora no solo a través de su lenguaje ininteligible, vago y bajo, sino también con su vestimenta, que deteriora aún más su imagen con obesidad mórbida, excesiva. Digo, un presidente de Corte no puede tener un traje manchado y los puños de las camisas rotas, ¿no le parece? Digo, un presidente de la Corte vestido así no colabora en mejorar la imagen deteriorada de la justicia. Esto derivó en varios pedidos de legisladores a la propia Cámara de Senadores, y el Senado hace un par de semanas resolvió, digamos, ordenar el inicio del juicio para que Ganón sea destituido, y le pidió a la Secretaría que encabeza Cautaz que dictamine sobre si efectivamente hubo o no discriminación. Y usted ayer finalmente emitió el dictamen. Sí, una aclaración. El dictamen en realidad lo pidió la Corte. La Corte remitió estos tweets certificados, digo, a la Secretaría pidiendo intervención. Nosotros en ese momento lo primero que hicimos, además de remitir copia a la legislatura, porque es lo mismo que también decía esta acordada, fue remitir al INADI, que es el órgano que por ley tiene que intervenir en estas cuestiones, y obviamente también en un caso de este tipo teníamos que dar algún dictamen. La primera aclaración que teníamos que hacer es cuál es la competencia de nuestra Secretaría, y no tiene nada que ver con las facultades disciplinarias. Esto está absolutamente en manos de los legisladores y no tenemos nada que ver en esto. Si ustedes no participan del juicio político y de la eventual institución, si cabe, ¿no? Y en función de esto, y esto digo lo aclaramos en el dictamen, en función de las atribuciones que da la ley del ministerio y las distintas leyes, lo que hemos hecho es una opinión, un dictamen no vinculante Bueno, pero la opinión de ustedes es que efectivamente hubo discriminación. Nosotros entendemos que en función de lo que dice la ley 23.592 de antidiscriminación y los innumerables fallos que existen de la Corte Suprema de Justicia, fallos de otros tribunales internacionales, entendimos que estos tres cuestiones que vos leíste, porque eran una serie muy grande. Muy largo de pero ustedes seleccionaron esos tres. Y nosotros entendimos que esos tres podían generar algún tipo de discriminación. El resto pueden gustarnos o no gustarnos, pero tienen que ver con la libertad de expresión, y en esto también somos muy defensores de la libertad de expresión. Sí, como particularmente el que habla de la obesidad mórbida, digamos, tratándose del defensor general, es un hecho claramente discriminatorio, ¿no? Además estamos hablando de una eventual enfermedad, ¿no? No, digo, nosotros ahí también hicimos una aclaración. Digo, ¿no? Existe, obviamente que cuando lo que se discute es cuestiones vinculadas a la función pública o cuestiones vinculadas al debate público, el escrutinio en cuanto a la libertad de expresión tiene que ser mucho más fino. Digo, claro. Obviamente que cuando se discuten cuestiones que tienen que ver con el debate público, se debe permitir mucho más, digo, porque somos funcionarios, estamos expuestos. Sí, tiene que ser más flexible, obviamente. Pero al mismo tiempo esto no impide que haya tipo de sanciones, y esto digo, lo mismo lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sanciones o apercibimientos o lo que fuera, digo, un dictamen, cuando esto no tiene que ver con el debate público, como fue en este caso, digo. Y lo otro, como bien decías, estamos hablando de una cosa que es muy grave, estamos hablando de una enfermedad, que es una cuestión de salud pública. Que además permanentemente ha generado situaciones de discriminación en la calle, sobre la que se trabaja constantemente, ¿no? Se trabaja constantemente, y que, digo, aquellos que sufren obesidad mórbida sufren discriminaciones, sufren dificultades de acceso al trabajo. Y en esto también agregábamos otro elemento, es que esto se expresó en una red que es pública, que mucha gente lo vio, de hecho fue público. Y lo expresa el defensor general de la República. Nosotros no lo publicitamos, tratamos siempre de esto tener el perfil más bajo posible, pero obviamente teníamos que tener sentada una posición, y en este sentido creemos que los dichos del defensor
son discriminatorios y que exceden el libre derecho de la libertad de expresión. ¿Ustedes no opinan sobre si Ganón debe seguir o no siendo defensor de la provincia? El dictamen que ustedes emiten no es un dictamen obligatorio, en todo caso suma un elemento más a lo que va a ser el examen del Senado y quienes deban llevar adelante el juicio político. De todos modos, ustedes sí opinan que acá hay un acto de discriminación. Absolutamente, digamos, en ningún modo nosotros podríamos decir nada sobre el juicio político o la eventual responsabilidad. Ni siquiera calificamos esto como grave o no grave. Digo, decimos esto es un acto que debe ser repudiado en estos términos, como fue repudiado por un montón de instituciones. Digo, no fuimos nosotros, somos los últimos y de hecho no hemos hecho publicidad de esto porque tampoco queremos que se confunda. Y nos parece que la situación amerita que nosotros tengamos una posición y una posición muy clara, pero tampoco queremos jugar un juego que no nos corresponde. Digo. Sí, yo digo, uno puede compartir o no, y de hecho quien habla, digamos, poniéndome en un lugar a lo mejor incómodo, tuve muchas diferencias, uno tiene muchas diferencias con Rafael Gutiérrez, uno puede, digamos, cuestionarle un montón de cosas de su propia historia como miembro de la Corte Suprema, pero lo que de ningún modo uno puede aceptar es que se lo descalifique por cuestiones vinculadas a su aspecto físico o incluso a su vestimenta, y me parece que ahí está el error de Ganón. Y deberá lamentablemente dirimirlo en las instancias institucionales. Eso es, digamos, lo que nosotros tuvimos en cuenta cuando obviamente nosotros, y he sido yo también muy crítico de la actuación de la justicia, claro, digo, sí, en un montón de cuestiones desde la gestión y antes también, pero creo que el hecho de que las personas sean Ganón y Rafael Gutiérrez no impide que podamos tener este tipo de intervención y que obviamente tengamos este dictamen. De hecho, el dictamen no lo hemos hecho público nosotros, el dictamen circula porque obviamente fue... Porque hay periodistas malignos. Bueno, no, me parece muy bien que digo, no, pero no queríamos nosotros hacer de esto una bandera, y menos en estos momentos que además se está sustanciando la causa y además sí se está sustanciando el jury. El dictamen fue a las cámaras, fue a la Corte y fue visto por él. ¿Y así se utilizará o no, de acuerdo a lo que ellos crean convenientes? Sí. Lo último que, haciendo un aviso parroquial, digo, porque también... Un aviso parroquial de Secretaría de Derechos Humanos. Me parece que preferiría estar hablando de estas cosas, como decís de Brusa, hoy también se hace la presentación de micros que se llaman Un aire a vos, los nietos que buscamos, en un trabajo conjunto con abuelas y con el Ministerio de Innovación y Cultura. Se hace la presentación en Santa Fe, en el Cine América a las 8, ya se hizo la presentación en Rosario y bueno, los invitamos a todos. ¿Micros en qué consiste brevemente? Micros que exponen la historia de los nietos que se buscan todavía y que tienen vinculación con la provincia de Santa Fe, micros programas en donde se explica un poco... ¿Cuántos nietos buscamos en Santa Fe? De estos son 7 los micros y tienen un poco la historia y cuáles son las características y un mensaje y los lugares donde se pueden aportar datos, y estos micros ya están colgados en la página de Señal Santa Fe y se pueden ver fácilmente. Sí, vamos a ver si la semana que viene podemos hacer algo para difundirlos. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Seguimos en Santa Fe Directo.